Yo sí quisiera empezar diciendo que yo venía de telonero aquí porque evidentemente con nuestro amigo Jesús Maeso, pues, al cual me une un vínculo de amistad de hace muchos años, pues evidentemente yo lo iba a dejar que él se explayase, porque además a Jesús, con que le dé esto, se puede tirar horas y horas hablando, por lo cual no había ningún problema. Y bueno, yo hablaré 5 minutos y listo. ¿Cuál es mi sorpresa? Que antes de ayer me llama Elena, me dice: mira, Lizardo, ha pasado esto y aquí tienes tu para rato. Yo, de todas maneras, como da la casualidad de que para mí Alfonso X el Sabio es quizás una de mis debilidades, porque ya le adelanto que no voy a ser nada objetivo con el personaje. Pues porque hay épocas en la historia que uno se siente especialmente atraído. No solo por la época, porque a mí lo que me ocurre con Alfonso X no solo pasa en la época, sino además con el personaje, que viene tropezándose en mi vida pues desde que yo tenía 10 años, que me dio por jugar al ajedrez. Y bueno, voy a un campeonato infantil de Almería y me encuentro que bueno, que los que pasaran a la final pues podían tener acceso a hacer una partida de varios jugadores contra la estrella de aquella época, que fíjense ustedes, ya pueden hacer el cálculo de cuál es mi edad, que era Arturo Pomar. O sea, que era un personaje un campeón de ajedrez de aquella época. Y entonces, bueno, la partida múltiple, pues, duramos muy poco tiempo, porque evidentemente nos ganó, y yo me acerqué a uno de los asesores que tenía, bueno, y este juego, ¿cuál es su origen? ¿De dónde viene? Entonces me recomendó ya en aquella época un libro que yo conseguí, pero que no entendía absolutamente nada, que es el libro de ajedrez Tabla e Dados, que es el libro que tiene la manera, tiene toda la tradición de dónde viene este juego, cómo se empezó, cómo cada civilización ha ido incluyendo cosas, etcétera, etcétera. Pues de ahí viene mi vinculación. Luego, desde el punto de vista cuando estudiante, también tropecé en Historia del Derecho con él, y bueno, pues también se me abre otro mundo muy interesante, y coincidiendo un poco con lo que es los cuidados de nuestros mayores, pues justamente con la enfermedad de mi madre hice el trabajo tutelado de investigación, que lo hice sobre la figura de Alfonso X para variar, y con la enfermedad de mi padre hice la tesis doctoral sobre la acción de jactancia, que, bueno, pues como verán, ha sido durante muchísimo tiempo, ha sido una vinculación muy interesante, porque el personaje, y eso es lo que voy a intentar transmitirle, es la admiración y sobre todo la gana de conocer mucho en la historia sobre esta figura, egregia figura. Podemos empezar diciendo que quizás los mejores reyes, incluyendo todos, incluso los godos, que ha tenido España o Hispania, o como le queramos llamar, pues probablemente pudieran entrar en un taxi. Más de eso no creo que entren mucho. Bueno, uno de ellos, sin lugar a dudas, es Alfonso X. Porque en él confluye, digamos, dos ideas, dos vínculos muy interesantes, dos tradiciones. Por un lado, la tradición que le viene, que hereda de su padre que es Fernando III, apodado el Santo, y santo además, San Fernando. Y bueno, y de ahí viene, recoge toda la tradición hispánica, que en aquella época es muy interesante porque es una tradición imperial. Es decir, habían tenido todos los reyes, tanto el reino de Aragón como el reino de León y de Castilla, que curiosamente confluyen por última vez en Fernando III. Fernando III unifica el reino de Castilla y el reino de León, y se habían tomado la molestia de ir y de insistir mucho al papado de que aquello, la reconquista de España, era una cuestión imperial, y esto era una cuestión que abordaba a toda la cristiandad. Y entonces, de ahí viene la tradición imperial que la retoma Alfonso VI cuando conquista Toledo, y además que es el fundador de la Escuela de Traductores de Toledo. Y la Escuela de Traductores va a ser vivificada y reanimada justamente por Alfonso X el Sabio. Y ahí tiene una tradición imperial que luego, por ejemplo, Alfonso VII ha apodado el emperador. Es decir, trae toda esa tradición hispánica,
y luego la tradición guerrera de esa reconquista que la hereda de su padre. Fernando III fue quizá uno de los reyes que más conquista. Ya cuando Alfonso es joven, ya se va con las campañas con su padre, porque su madre, de la cual hablaremos ahora, fallece siendo él muy niño, unos 10 años fallece la madre, y entonces la primera encomienda que le hace su padre es conquistar Murcia. Y allí se va, y sin derramar una gota de sangre, habla con el reyezuelo Injú y consigue la toma del reino de Murcia. Luego continúa con su padre en esa trayectoria de batalla, va a Jaén, conquista la capital del Santo Reino, ayuda a su padre, se viene, hace todo el recorrido de Andalucía occidental, llega a Sevilla, conquista con su padre Sevilla, todo esto él aprendiendo, viviendo de un personaje, Fernando III, muy interesante, hasta que repentinamente muere aquí en Sevilla y es nombrado rey Alfonso X. Bien, esa es la tradición paterna que tiene. Pero es que si la tradición paterna es importante, no les quiero contar la tradición materna. La tradición materna, su madre, con la que se casa Fernando III, es un personaje interesantísimo. Es Beatriz de Suabia. Beatriz de Suabia, para que se hagan una idea, es de la familia Stauffen. Su tío abuelo fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, un tal Federico II Stauffen. Pero es que su bisabuelo fue un tal Federico Barbarroja, apodado por el papado el Anticristo. Estos personajes, los dos emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, uno de ellos, una anécdota de Federico II, para mí, que me llamó muchísimo la atención. Ellos también eran, además, tenían el reino del sur de Italia, toda esa zona de Nápoles. Allí tenían, digamos, toda una corte también de sabios, de astrónomos, de literatos, de filósofos, y tiene la ocurrencia, Federico II de Stauffen, por aquello de la lucha entre guelfos y gibelinos, los que hablaban de que el poder del Papa era el que estaba por encima de los emperadores, y ellos, los Stauffen, que defendían que el emperador era el único rey, el rey del mundo. Ellos así lo definían. Pues hace en una llanura en el sureste de Italia, hay un castillo interesantísimo que es una réplica de la corona de Carlomagno, que en la Navidad del año 800 se coloca como el primer emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. En una llanura, un castillo, imagínense. Bueno, pues ahí tenía la tradición de convocar una vez al año a todos los grandes poderes fácticos del mundo, y iban allí, tanto del mundo musulmán como del mundo cristiano, para reunirse, para intentar llegar a un acuerdo sobre cómo podía ser el único rey del mundo, de poder conseguir eso. Esa era digamos, la anécdota, una de las anécdotas de Federico II, que era evidentemente una persona interesantísima, en la cual confluía también esa suerte de eclecticismo entre lo religioso, entre todas las artes, todas las ciencias, todo conocimiento era bienvenido en su corte. Pues esa tradición la va a recoger por vía materna Alfonso X. Hasta tal punto que en la primavera de 1253, ya recién coronado el rey, le llega una embajada de Pisa, la embajada pisana. Y la embajada pisana viene y le propone que sea candidato a la corona imperial. Es decir, que sea el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. La manera de elección de ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico era muy curiosa, porque había 3 arzobispos, tres alemanes, evidentemente, y 4 reyes, condes, también alemanes, que eran los que por elección
por votación elegían al emperador. Y entonces él en ese momento consulta con sus astrónomos, porque tenía su corte de astrónomos, pregunta sobre el tema y decide tomar la decisión de lo que él llama luchar por el fecho del imperio. El fecho del imperio, lo llama en su escrito. Que significa nada más y nada menos que intentar llegar a la corona imperial. Para lo cual significa poner toda la estructura del reino castellano-leonés al servicio de ese fin, que se tira con ese fin nada más y nada menos que 30 años, que fue la causa de toda su desgracia que tuvo a continuación. Bueno, pues ese fecho del imperio lo estructura en todos los ámbitos. Si bien tiene por un lado el ámbito que le viene de su padre, que es el ámbito de conquista, que va a seguir ese ámbito de conquista, esa necesidad de ir conquistando mucho más territorio para la cristiandad, lo va a llevar siempre a cabo. Y lo va a llevar curiosamente, bajo los designios de Bernardo de Claraval, que es el que monta, el que funda la Orden Templaria, y él siempre va en advocación de la Virgen, de lo que es la Madre Tierra, de las vírgenes, hasta tal punto que él, cada vez que bueno, literariamente no les voy a contar, sus cantigas de Santa María también están dedicados justamente a este tema, que es el tema de las vírgenes y el tema de la Madre Tierra. De hecho, como anécdota, cuando en la primera vocación que hay de la Virgen del Rocío, se la debemos a Alfonso X, que conquista toda esa zona y allí monta una capillita en Acción de Gracias. No recuerdo el nombre de la primera advocación, no es la Virgen del Rocío, pero es la que hoy conocemos como la Virgen del Rocío. Este es el origen de la advocación, justamente la advocación mariana de Alfonso X. Y como esa anécdota hay muchísimas. Podemos hablar de las vírgenes negras, que también en unos determinados momentos él también invoca, pero en fin, eso sería otra charla, no me quiero despistar mucho. Porque es lo que tiene esa tradición de conquista y Cádiz. Todas las zonas que se llaman de la frontera, todos los pueblos que conocemos por aquí como de la frontera, han estado conquistados por Alfonso X. Jerez lo conquista su padre, pero luego lo pierde, y la última toma la hace Alfonso X. Entonces es toda una enseñanza, conquista Cádiz, y para él era darle otra salida al mar, al reino castellano-leonés. Y él tiene con esta tierra, va a tener una sinergia con Cádiz y con Sevilla, va a tener una sinergia muy especial. Hasta tal punto que siempre Elena, cuando salió en el diario de Cádiz, mira, que aquí es donde querían, esta es la antigua catedral donde querían enterrar a Alfonso X, donde él tenía en su primer testamento dicho que querían que lo entierren. Hay un nexo, hay un feeling especial con esta tierra. Alfonso X siempre lo dice, es decir, él ya al final de sus días, cuando su hijo le da el golpe de Estado, porque en realidad fue un golpe de Estado, pues se refugia aquí en Sevilla y se queda con su grupo, con su corte, con sus pequeños libros, con sus libros, y ahí se refugia hasta que le llega la muerte. Porque en realidad su historia, que vamos a entrar un poquito en desgranarla, también es interesante. Pero si algo es importante, es decir, ese fecho del imperio con esta idea de conquista y también con la idea cultural, es decir, él es el autor intelectual de la mayor bibliografía que hay recogida en la historia de España. Por cierto, es el primero que empieza a hablar de España en su grande general historia. Él empieza a hablar de España, del concepto de España. Y claro, él propicia que se escriba la historia de España, la historia universal. Es un gran aficionado a la astrología, traduce todo lo habido y por haber,
recoge toda la escuela de traductores de Toledo, la impulsa, la desarrolla, trae a muchísimos judíos, muchísimos árabes, todo el conocimiento, hasta tal punto podemos decir que en esta época en España no hay Edad Media. No hay Edad Media, porque hay un cúmulo de conocimientos interesantísimos. Y sobre todo hay algo que también ese efecto del imperio requería, no solo la aportación cultural, porque podemos hablar de muchísimos libros que le interesa que se escriban. Él no los escribe, probablemente de lo poco que escribe son sus cantigas de Santa María, que ahí él sí tiene como su vena poética. Tanto las cantigas que conocemos como las cantigas profanas, que esas se conocen menos, pero que también las escribe, que son también muy interesantes. Y todo lo demás es auspiciar el conocimiento y hay un elemento que le preocupaba mucho, que era el tema jurídico. Es decir, nos encontramos que si él aspira al fecho del imperio, va a necesitar una estructura jurídica que arme todo eso. Y claro, él tenía lo que estaban haciendo con su padre cuando conquistaban y llegaban, y lo que habían hecho es decir, bueno, vamos a crear un fuero, que es un modelo de fuero, de normas, que le vamos dando a todas las ciudades que vamos conquistando, que era el modelo del fuero jugo, que se lo damos al fuero y lo ponemos, es el fuero de Murcia, que conquistamos Jaén, pues le damos también este fuero, que es más o menos, digamos, es un modelo muy similar, un corta y pega, que podemos decir ahora, de Word, y los vamos reproduciendo. Pero cada ciudad tenía su propio fuero. ¿Por qué? Porque había mucho poder de toda la nobleza. La nobleza tenía un poder muy interesante. Todavía el rey era el primus inter pares en aquella época, es decir, era el primero de todos los iguales. Por eso estaban las cortes, donde iba el rey a someterse al designio de sus primos inter pares, ¿vale? Y claro, cuando él descubre el derecho romano, dice, fíjate, esto es muy interesante, porque aquí lo que voy a hacer es, voy a quitar todo el poder que tiene la nobleza, voy yo a ir acaparando poder y los dejo a esto un poco más margen. Eso es lo que tenía el derecho romano Justinianeo. Él descubre esto y se trae de Bolonia pues los mejores tratadistas del derecho justinianeo. Y consulta nuevamente con su astrólogo y busca el día, la hora y la fecha para empezar a redactar lo que hoy conocemos como el Código de las 7 Partidas, que es su obra jurídica por antonomasia. Hay muchas más, está el Espéculo, hay otros libros más, pero perdónenme que me centre solo en Partidas porque es muy interesante. Él escribe Partidas con la idea de aplicarlas para su fecho del imperio, pero claro, como no consigue ser emperador, por las razones que les voy a dar a continuación, pues ahí se quedó. Claro, el golpe de Estado que le da a su hijo es justamente porque le dice, mira, que te has gastado todo el dinero entero, que no has dejado aquí a los nobles sin ningún tipo de poder, ¿tú de qué vas, Alfonso? Esto no puede ser, no has quitado todo. Entonces, su hijo Sancho, junto a toda la nobleza, le da un golpe de Estado. Y entonces dice, oye, que los nobles aquí queremos todavía seguir repartiendo el bacalao, déjate de tonterías y de aglutinar el poder. Básicamente, y perdonen por la heterodoxia en contarlo, pero es así como ocurre. Y claro, evidentemente Partida no entra en vigor. No entra en vigor hasta un siglo y algo después, cuando su nieto Alfonso XI, en el ordenamiento de Alcalá de 1380, lo nombra como derecho supletorio. Es decir, primero se aplicaría el ordenamiento de Alcalá, pero claro, como eran normas muy pequeñitas, son códigos muy pequeñitos, el ordenamiento de Alcalá es que es muy pequeño, pues claro, Partida es didascálico, son 7 tomos, habla de todo, de todo lo que se quieran ustedes imaginar. Me he traído un par de cosillas que les voy a leer. De todo lo que se puedan imaginar se habla en Partida. Pero no solo un código jurídico, es un código ético, es una manera de entender la vida, es una manera de respetar a las minorías, de hablar bien de la astrología. En aquella época, Dios mío, claro, el Papa se echaba las manos a la cabeza. Este rey no es un rey muy cristiano, este hombre que hace, que tiene astrólogos, que habla, que dice que le interesa la magia. Este hombre no está muy bien de la cabeza, a este no le podemos dar
el título de emperador. ¿Cómo vamos a dárselo a un hereje? Claro, es alemán, viene de los Staufen, de estos anticristos que son estos Staufen, y de ahí justamente es por lo que no consigue el título imperial. Y en este contexto él se refugia al final de su vida, porque el hecho más significativo que se pone a su hijo Sancho en contra de él, pues es muy interesante. Cuando él redacta Partida, rompe con toda la tradición castellana a la hora de la herencia. Es decir, a la hora de heredar en el trono, antiguamente en el derecho castellano, cuando moría el primogénito, heredaba el segundo hijo. Sí, a pesar de que el primogénito hubiese tenido descendencia. Pero en Partida, como sigue la tradición romanista del Código Justinianeo, cambia. Y entonces él pone lo que dice el Código Justinianeo. Es decir, que si fallece su hijo mayor y el hijo mayor tiene descendencia, que le pasa porque muere su hijo mayor, Fernando, y están los infantes de la Cerda, que están vivos, y en teoría, según Partida, deberían de heredar los infantes de la Cerda. Y entonces Sancho IV, que luego se llamó Sancho IV, le dice: mira, papá, que no me cuentes historia, que la tradición castellana es muy grande, que la nobleza también es muy grande y que lo siento en el alma, pero que esto así no es, así no es. Yo quiero ser rey y la tradición castellana manda. Y así ocurre, hasta tal punto que él cuenta la tradición que en los últimos momentos de su día perdona a su hijo. Lo perdona y disculpa, en cierto modo tiene un momento de arrepentimiento por toda esta cuestión, que a él le sentó mal porque se quedó absolutamente en el exilio aquí en Sevilla. Estas son las desgracias que tiene también un rey, porque no todos somos perfectos. Es decir, él apostó mucho por este fecho del imperio y al final le salió mal. Le salió mal porque de estos 7 aspirantes le salió primero un rival muy correoso, un rival más pegado al papado, y en la primera votación pasa una cosa muy interesante. Hay una pequeña guerra en Alemania y resulta que hay una votación donde son 7 electores y resulta que uno de los electores vota a los 2 y hay un empate. Y entonces aquí se produce un procedimiento judicial ante el Papa que manda a Alfonso X a sus mejores juristas para intentar defenderlo, y ya llega un momento en que tiene una entrevista en Francia, en el sur de Francia, con el Papa y renuncia al fecho del imperio. Esta es un poco, digamos, la trayectoria que le quería poner de manifiesto en cuanto a esas dos vinculaciones tan interesantes que se concentran en la figura de Alfonso, que les repito, que es la idea de su padre, la tradición castellano-leonesa, toda la tradición imperial hispánica y esta heterodoxia de la tradición alemana. Que fíjense ustedes que el primer español por decirle algo, que conquista el trono imperial es Carlos, que Carlos será muy español, pero cuando llega aquí no sabía ni hablar castellano. O sea que ya me contarán. Y pues imagínense en pleno 1253, cuando todavía Castilla y León era, digamos, una parte en Europa pequeña, pero casi insignificante, pues con ese matrimonio que tiene con Beatriz de Suabia, pues Alfonso mueve este revuelo, intenta este anhelo que es un anhelo realmente digno de admiración. Y justamente en esta época, también con toda esta idea de hacer matrimonio, pues está la anécdota, y aquí aprovecho para hablar del libro de Jesús de Maeso, que espero que me pase algo por los derechos de autor. Jesús, uno de los primeros libros que escribe, pues cuenta la idea la novela histórica se llama La cúpula del mundo, y que habla un poco de esto del rey del mundo, pero es una anécdota curiosísima que no me resisto a relatársela. Mandan una delegación a Noruega para traerse a una princesa, para casarla con el hermano de Alfonso X. Pero qué curiosidad que cuando llega aquí, porque Alfonso X se casa nada menos que con la hija de otra figura
en el reino de Aragón, con Violante, la hija del gran rey aragonés. Y claro, ¿qué ocurre? Pues que Violante era de armas tomar, pero de armas tomar. Y Alfonso X con su suegro pues tuvo bastantes discusiones. Pero justamente llega la princesa Noruega y no sabemos si se da por la manera de ser nórdica que él se enamora de la princesa Noruega. Y la Noruega parece que la historia también así se lo reconoce, hasta tal punto que se casa con su hermano y la princesa muere de tristeza, dice la crónica de Alfonso X. Y es muy curioso que ustedes se van a Covarrubia y entran allí en un lugar en Covarrubia, se encuentran un féretro rodeado de banderas noruegas. Y hay una vez al año que entra allí, en pleno Covarrubia, en el Burgos profundo, y se encuentran ustedes allí a tropecientos noruegos al lado del féretro de esta señora noruega allí, de esta princesa, pues cada año recordándola a ella porque murió de tristeza. Esta es la anécdota que quería comentarle, que justamente la aprovecha Jesús para este libro que es la cúpula del mundo. Y hay otro libro de él, aprovechando que estamos hablando de él, que a mí también me ha servido mucho para la figura de Alfonso X, que es justamente, y ahora voy a entrar en el tema jurídico, en el tema de partida, porque claro, partida entra como derecho supletorio, como les decía, en el ordenamiento de Alcalá, en 1380. Y en realidad lo que se aplica es partida, porque ya les digo, un tocho importante y trata todo, derecho civil, mercantil, penal, está todo. Y claro, nos encontramos con la India. Y entonces en la India pues también había que montar otro régimen jurídico. Y también aparece como derecho supletorio en el derecho indiano, partida. Pero claro, hay momentos de la época de España que tenemos pues la mayor superficie en kilómetros cuadrados que tiene el Reino de España, que es justamente cuando, pues, mediante un famoso tratado, nos dan toda la parte de Luisiana. Claro, la parte de Luisiana no es el estado de Luisiana. Si ustedes lo ven, aquí me parece que en el libro tengo una fotografía sobre el tema, la parte de Luisiana, que se recoge allí, pues, aproximadamente, si este es el libro, no sé si lo ven en Estados Unidos, toda la parte más oscura central, es decir, todo el centro de Estados Unidos, eso era Luisiana, que él lo recoge, Jesús Maeso, en su libro Comanche, creo que es. Vale. Pues ahí lo recoge esta época, es la misma época, donde habla de los dragones de Cuela. Bueno, pues esta es la época, pero claro, en todo ese territorio, como era español, se aplicaba partida. Y hasta tal punto que Luisiana, sí, en este caso ya lo que es el estado de Luisiana, pues tiene diferencias con el reino, todos los demás estados americanos. Y es que curiosamente está sujeto también a los códigos civiles. Es decir, no es como el derecho inglés que no hay código. Allí en Luisiana es un elemento visto. Y como aquello fue también francés, los franceses dicen, no, esto es influencia del código napoleónico, que es el código civil. Pero los investigadores, y hay mucho trabajo hecho sobre esto, se han dado cuenta que no, que esto es partida, que la tradición que viene en Luisiana es partida, hasta tal punto que todavía hay sentencias en Estados Unidos que recogen las normas de partida y se aplican partida. Incluso llega una de las últimas sentencias del Tribunal Supremo que recojo en el libro, habla de partidas como un código universal. Y lo habla en relación al derecho de agua y tal, para unos parques públicos. Y dice, bueno, el agua no es un elemento, como dice partida, el agua es, y recoge lo que dice el texto de Alfonsín. Y es curioso porque si ustedes además entran en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, de Norteamérica, nada más, nada menos, allí hay 24 figuras, gracias a este lugar que asaltaron estos bárbaros hace un año. Bueno,
Pues allí ven ustedes que están puestos en las puertas, en los frontispicios, hechos en mármol muy bonito, hay 24 figuras relacionando los mejores legisladores de la historia universal. Qué curioso. Uno de ellos es Alfonso X el Sabio. Está también Maimónides, está Solón, todo lo que ustedes quieran. Pero además está Alfonso X el Sabio, como uno de los mayores legisladores y más importantes de la historia de la humanidad. Porque, claro, adentrarse dentro de lo que es Partida, pues es una auténtica gozada. Si me permiten, voy a entrar un poco en este mundillo que es el mío, que es donde yo más me muevo. Lo curioso del tema de Partida es que no sabemos, no tenemos conocimiento de cuál fue el texto que escribió Alfonso X en Partida. Se desconoce, está perdido. Fíjense, lo que estamos hablando de Partida y no sabemos ni el texto, pero ves que voy mucho más allá. En 1380, cuando su bisnieto, Alfonso XI, pone Partidas como texto subsidiario de aplicación, tampoco conocemos el texto que había de Partida en verdad. Se conocen que hay manuscritos, uno de una manera, uno que está en el Escorial, otro manuscrito que están traducidos, y no se encuentra. Hasta tal punto esto fue un problema que justamente en el momento en que, pues en la época de los Reyes Católicos, es decir, después de 1380, prácticamente un siglo después, pues los Reyes Católicos se cogen a Alonso Díaz de Montalvo y le dicen: mira, Alonso, hazme una edición que la podemos aplicar en todo el reino para poder dárselo a los jueces y que los jueces tengan el mismo texto para todos, porque esto es un follón. Hay una edición, otra edición y otra edición. Díaz de Montalvo hace esa edición, pero no llega muy allá el tema. Hasta tal punto que llega nuestro Carlos, el que viene de Flandes, y hace lo mismo. Se coge en este caso a un tal Gregorio López, que era una eminencia en la época, y entonces Gregorio López nos hace una nueva edición, 1555 sale a la luz del Código de las 7 Partidas, que es la que pueden ustedes conseguir en la edición del Boletín Oficial del Estado, súper bonita. Muy cara, pero súper bonita. Y esa es la edición que se empieza a aplicar ya por los tribunales, por todos los tribunales, la gran edición, la de Gregorio López, la glosa de Gregorio López. No sé por qué, a partir del siglo XIX, otro Carlos IV, dice: mira, pues yo quiero también hacer otra edición de Partida. Entonces, encomienda a la Academia de la Historia que haga una nueva edición de Partida. Y saca en 1807 la edición de la Academia de la Historia. Con lo cual, también le dan, digamos, el estatus de que se puede aplicar también la edición de la Real Academia de la Historia. Claro, la edición se podía aplicar los dos o una u otra, hasta que llega el problema de nuestra querida viuda de Granada. Y aquí ya la cosa se pone fastidiosa. ¿Por qué? Pues porque la señora viuda va a ingresar en el convento de Santa Paula porque se muere su marido, Este marido había estado casado antes, y entonces ella, pues dice: bueno, yo me voy a meter al convento, voy a hacerle una donación a mis niños, a los hijos del matrimonio que había tenido su primer marido fallecido, y le voy a hacer una donación de renunciar a 1/5 de la herencia, total unos 3.000 maravedíes, que era una fortuna, en favor de los hijos del primer matrimonio. Bueno, y al cabo de los años, que estaba allí en el convento, se ve que la señora se harta y dice: bueno, ¿y por qué le voy a dar yo los 3.000 maravedíes? ¿Por qué? Dice: yo voy a intentar echarlo para atrás. Y entonces, pues consulta el tema, y entonces nos vamos a la controversia que hay entre una versión, que es la versión de Gregorio López, con la versión que hace la Academia de la Historia. Y se lo leo. Y dice: pero si quisiere dar a otro hombre o a otro lugar, puede lo hacer sin carta hasta 500 maravedíes de oro. Se lo explico en castellano actual. Es decir, que ella puede donar
sin carta es escritura pública, hasta 300 maravedíes, no necesitaba escritura pública. Mas, si quisieres hacer mayor donación de 300, de lo que es sobredicho en esta ley, lo que fuese dado de más no valdría, o sea, solamente valdría la donación de 300 euros. Fuera ende, si lo hiciese con carta, es decir, si lo hiciese con escritura pública y con sabiduría del juez de aquel lugar. Es decir, y diciéndole al juez, mire usted, que me autorice a donar a mi hijo del primer matrimonio estos 3.000 maravedíes. Esto no lo había hecho. Esta versión, es decir, si lo hiciese con carta y con sabiduría, es la versión de Gregorio López. Pero es que nos vamos a la edición de la Real Academia de la Historia y dice, si lo hiciese con carta o con sabiduría. Es decir, que una cosa u otra, depende. Entonces, la Real Academia de la Historia dice, mire usted, con que haya hecho la escritura pública, es válida. La edición de Gregorio López. Se lo explico porque ya saben que el derecho es un poco raro. Nos estamos muy retorcidos, pero para que les quede claro. Y la versión de Gregorio López dice, mira, o una cosa y además con la otra. Es decir, con escritura pública y además lo tiene usted que poner de conocimiento al juez. Pero eso no lo habían hecho ni ella ni los herederos. Pues se van al juez de Granada y el juez de Granada dice que valida lo que son la donación de los 3.000 maravedíes. Recurren a la audiencia provincial de Granada dice, no, mire usted, que dice la Real Academia de la Historia no es razón. Aquí se necesitan los dos elementos, por lo cual me baso en la versión de Gregorio López. Y se van al Supremo. Y llega al Supremo y dice, oiga, mire usted, entre una versión u otra tenemos que recoger siempre y aceptar la versión de Gregorio López, por ser más antigua y por ser la que más han aplicado en los jueces del lugar. Entonces la sentencia del Supremo de 1860 le dice a la señora viuda, mire usted, que usted le puede dar, lo que le ha dado a usted son 300 maravedíes, el resto se lo devuelven a usted porque son suyos. Y aquí, a partir de ahí, ya no hay dos versiones de partida y la versión que aparece es la versión de Gregorio López. Porque si ahora yo les cuento a ustedes que en el año 2022 yo voy a hacer una demanda y en mis fundamentos de derecho yo puedo escribir perfectamente, porque está en vigor, esto que les voy a leer a ver si lo entienden. Constreñido no debo ser ningún hombre que faga demanda a otro, mas el de su voluntad la debo hacer si quisiere. Aquí lo que está diciendo básicamente es que nadie debe de estar obligado a demandar a otro si no quiere. Ese es un principio de autonomía de las partes. Fuera sende en cosas señaladas que puedan los juzgadores apremiar según derecho para hacerla. Es decir, yo le estoy diciendo que yo ahora, en este día, puedo estar poniendo en los fundamentos de derecho esto, porque esto está en vigor en España, en la España del siglo XXI. Y esto está en la ley 46 del título segundo de la partida tercera de Alfonso X el Sabio. Y dice, y una de ellas, es decir, que yo puedo obligar a uno a que vaya al juzgado a que me demande, es cuando alguno se va alabando y diciendo contra otro que es su siervo, o lo va difamando, voy traduciéndole algo para que lo vayan entendiendo, y diciendo del otro mal ante los hombres. Es decir, que uno va diciendo, hay que ver, Elena, que es que me debe 1.000 euros y que la mujer no me los paga, y porque es que es una sinvergüenza, y yo voy por ahí, se lo digo a su marido, y se lo digo a la vecina de frente, pum, 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 pum. Entonces Elena se harta. Entonces se va al juez y le dice, oiga, mire usted, que aquí este niño, el Lizardo va diciendo esto. Que mire usted, que lo llame usted aquí, y que le diga que si dice que yo le debo 1.000 euros, que me ponga un pleito y que me reclame los 1.000 euros. Y si no me lo pone, fíjese que figura más bonita, que calle para siempre. Que calle para siempre. Esa es la acción de jactancia. Esa es la acción de jactancia. Que curiosamente, no voy a entrar en muchos avatares técnicos jurídicos, pero no sabemos muy bien por qué. Porque es la única excepción, yo creo que en el mundo, que una acción de una ley que se escribió pues
hará ya, pues, vamos a calcular desde 1250, pues imagínense si ha llovido desde esa época. Celebramos el 23 de noviembre pasado, el 800 aniversario, el día de San Clemente, el 800 aniversario del nacimiento de Alfonso X, pues imagínense lo que ha perdurado esta acción. Esto pasa en Francia, en Inglaterra, y la acción de jactancia le ponen un obelisco, si hace falta. Bueno, aquí esto pasa desapercibido. Y yo, justamente, mi tesis doctoral va sobre esta acción, sobre la acción de jactancia, porque he tenido la osadía de estudiar y de recoger todas las sentencias del Tribunal Supremo y de las audiencias provinciales que han recogido la acción de jactancia. Y es muy curioso, porque uno empezamos a ver cómo sigue en vigor esta acción, porque a mí esto me parecía apasionante. ¿Cómo es posible que la acción de jactancia esté en vigor? Y que yo pueda poner esto. Yo he dado la charla en varios colegios de abogados y unos compañeros jóvenes se echaban la mano a la cabeza. ¿Qué me estás contando? Que una acción de medieval está en vigor. ¿Qué me estás contando? Te voy a comparar el libro. Ya de camino a la publicidad y enseño el libro. Es muy curioso. Y ellos cuando recogen toda esta tradición, pues evidentemente todas las normas, conforme van saliendo los códigos en el siglo XIX, pues todas las normas anteriores van derogándose. Y efectivamente ahí está la primera norma importante que sale en 1855, que es la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y hay un artículo, que es el 1415, que dice: quedan derogadas todas las leyes que, a pesar de no estar expresamente indicadas, vayan en contra de lo que se rige aquí en esta Ley de Enjuiciamiento Civil. Además, el código otra vez se modifica en el año 1861, el mismo la Ley de Enjuiciamiento Civil, y viene lo mismo. Y entonces aparece una primera sentencia en el Supremo el 14 de mayo de 1861, es decir, ya ha entrado la Ley de Enjuiciamiento Civil, y dice, le vengo a resumir, no, es que la acción de jactancia no es una acción de índole procesal, como es la Ley de Enjuiciamiento Civil. La Ley de Enjuiciamiento es el proceso que sigue. Es que eso no, es una materia civil, luego por tanto está en vigor, y así cuela, y se sigue aplicando para la acción de jactancia. Y llega entonces y se publica el Código Civil con otra disposición derogatoria, y la sentencia del 27 de diciembre de 1912 del Tribunal Supremo dice: no, mire usted, que es que el Código Civil no la afecta, la acción de jactancia tiene naturaleza procesal. Pero ¿en qué quedamos? Se había dicho usted en la otra sentencia que no tenía naturaleza procesal. Podía haber aprovechado esa misma sentencia para decir, luego por tanto también la acción está derogada porque ya está el Código Civil en vigor. Y si no está el Código Civil en vigor, que no es civil, pues la Ley de Enjuiciamiento Civil también está derogada. Pues curiosamente, la acción tira adelante. La doctrina empieza a criticar esto, es una locura, y está todo el sector pues que va encabezado pues con Prieto Castro, y sobre todo con un discípulo de él, que lo van a conocer ustedes, por lo menos por el nombre, que es un tal Manuel Fraga Ibarne, que escribe en contra de la acción de jactancia. Él dice que es una acción meramente declarativa y que no tiene sentido. Claro, conforme van pasando va pasando el tiempo, hay esta sentencia monumental que es de una gran importancia dentro de lo que es digamos de los grandes juristas de la época, que es la sentencia de José Castanto Beñas, que es magistrado del Tribunal Supremo, que fue magistrado presidente del Tribunal Supremo en la época republicana, y luego con Franco fue rehabilitado también como presidente del Tribunal Supremo, uno de los pocas veces que ocurre esto. Y José Castán es el primero que también atiza a la acción de jactancia. Pero hay muchas otras sentencias que la han ido aplicando. Hay una muy conocida, que si quieren se la comento, es que no me quiero meter mucho en lo que es la cuestión jurídica, porque a veces este hombre es muy pesado. Hay una muy conocida, que a mí me llama mucho la atención y siempre sorprende, una de la Audiencia Provincial de Madrid, que en esa tuve yo ocasión de intervenir, que está muy curiosa. Estaban unos señores, empresarios, que va mal la cosa, y bueno, y tienen que cerrar la empresa, y los trabajadores
pues se van, saben dónde vive y se van ahí. Cuando salía con su mujer a misa los domingos, ahí se ponen en la puerta, ladrón, chorizo, páganos lo que nos debe, allí con su historia y tal. Que se iban a misa, ellos detrás con las pancartas en misa. Salían de misa allí con las pancartas. Y claro, el marido se tenía que callar, pero la mujer va y le pone una acción de jactancia. Oye, usted me está diciendo que yo soy una... Pues pone ladrones. Me está diciendo a mí que yo soy una ladrona, que soy una choriza. ¿Esto qué? Oiga, mire usted, o los llama a usted y que me pongan un pleito y que me demanden, o si no, silencio perpetuo. Que callen para siempre. Y ganamos el pleito. Efectivamente, por la mujer, no por el marido. Porque al marido lo habían demandado y no habían conseguido nada, porque no tenía dinero. Pero hay otra muy curiosa, que es la de la fregona. La de la fregona, esta es curiosísima. Este es un militar que se va a Estados Unidos, no sé a dónde, a qué país de Estados Unidos, porque trabajaba en los aviones, no recuerdo en qué avión. Entonces lo mandan allí y él veía que cuando arreglaban los motores, pues para quitar el aceite, pues no se ponían como las mujeres en el suelo allí, cogían un pincho y empezaban a limpiar. Y lo ve este hombre y se viene para acá, estamos hablando de 1940 y algo. Se vuelve a Zaragoza y se pone allí, ¡pum!, y monta su empresa y monta la fregona, no me acuerdo, se llama Rolex, la empresa que monta, y registra la patente de la fregona. Bueno, se hizo millonario, dejó el ejército del aire, evidentemente, aquello vendió, porque se vendió hasta en China, porque el éxito de Rolex S.A. fue, imperial. Total, que bueno, pues uno de sus trabajadores le pone un pleito diciendo, oye, fulanico, que tú no descubriste la fregona, que eso me lo copiaste a mí, ¿qué me estás contando? Y entonces este hombre, y el tío por ahí diciéndolo, no, es que el inventor de la fregona, pues entonces este hombre le pone un pleito, fallece en medio del pleito el militar, y los herederos continúan con el pleito, ganan el pleito. Oiga, mire usted, que la marca está registrada en nombre de este hombre, y si usted tiene mejor derecho, venga usted y reclámele los derechos que tenga sobre la marca de la fregona y la patente de la fregona, y si no, cállese para siempre. Ganan el pleito, lo recurre a la Audiencia Provincial de Zaragoza y también lo ganan, callaico. Pero la sentencia tiene su historia, porque estos herederos siguen de RQR, se pasan el silencio perpetuo por semejante sitio, y siguen diciendo, no, es que mi padre era el que había hecho, era el que había pensado, ideado y había registrado la patente. Entonces le vuelven a poner un juicio alegando que habían vulnerado el silencio perpetuo. Es la única sentencia que hay de ejecución. Por eso, esta es una cuestión técnica jurídica, por eso no puede ser una acción solamente declarativa, por eso la acción de jactancia no es declarativa, porque puede ejecutar la sentencia y decirle, oiga, mire usted, que ya le han dicho que se calle, y que me lo ha publicado usted, pues ahora le voy a pedir, primero, daño y perjuicios por haber incumplido el derecho del silencio perpetuo, y además que me lo publique usted en el Heraldo de Aragón, que era el periódico de la época en Zaragoza que más se escuchaba y que más se leía, sobre todo, porque se escuchaba poco, el Heraldo de Aragón, que me la publique además y que me condene usted a una indemnización de daño y perjuicio de 15.000 euros por lo ganado. Y esta es un poco la idea de cómo esa acción se puede recoger no solo en ese ámbito, hay muchos otros elementos de la acción que la han intentado copiar y está en vigor. Por ejemplo, hay una acción en el ámbito laboral que es la acción de jactancia, le llaman, digamos, no es exactamente una acción de jactancia, la acción de jactancia laboral le llaman. Hay alguna otra en competencia desleal también que pueden llevar ese mismo camino. Y claro, a mí se me ocurría, con toda la cuestión de la cantidad de años que lleva esta acción, pues darle un sitio, darle un realce interesante. Primero porque no es por una cuestión, como llamaban algunas sentencias, sobre todo los nuevos jóvenes, una reliquia histórica, sino porque creo que puede ser útil. Y reflexionando, he estado viendo que hay parcelas
Por ejemplo, cuando se instaura el derecho al honor, hay parte del derecho al honor que sí coge la cuestión de la acción de gestancia, pero hay otras que no. Por ejemplo, el derecho a rectificación de los periódicos que le hablaba hace un momento. Había una ley, que la ley 2 del año 82, justo la que viene detrás de la ley del derecho al honor, que recoge el procedimiento de qué hacer cuando un periódico pues dice algo que no es correcto. Tenías que mandar una propuesta por escrito al director para que la publicase. Eso hoy día, como ustedes comprenderán con las redes sociales, ¿a dónde vamos? Y hubo una modificación. Y entonces, los que llevan las redes sociales, además, que no son los que están publicando, sino que ellos solamente son vehículos, es decir, me estoy refiriendo pues, a Facebook, a Instagram, todas, pues entonces tienen que recoger justamente también esa rectificación. Y se me ha ocurrido decir, porque la acción de gestancia nos puede venir muy bien para eso, o nos puede venir muy bien para las fake news, que también, y sobre todo yo digo, vamos a ver, y luego cuando nos meten en estos registros de morosos, que te están llamando todos los días, que te vuelven la cabeza, los amigos usted le llamo de hora, que me debe usted 63 euros de un teléfono que hace 42 años usted cerró. ¿Se acuerda usted de esos que se abrían así? Pues de ese me debe usted a mí 62 euros y está usted registrado aquí en el ANME. Y está usted aquí en el registro de pagos. Entonces yo puedo ir y decirle, oiga, mire, estoy harto de llamarme. Oye, si usted dice que tengo esta deuda, que además son registros que consultan los bancos y que te fastidian a la hora de darte un préstamo. No se vayan a creer que es una tontería. Pero, oiga, mire usted, yo me puedo poner en acción de gestancia a la entidad X y digo, oiga, usted, o me reclama usted lo que dice ahí que debo, o usted se calla para siempre, me lo borra. Y creo que se puede, por ejemplo, la despenalización de los insultos que hubo en el Código Penal. Llamar ahora HP, etcétera, y todo lo demás que puede Hardware Packard y todo lo que usted quiera a alguien, ya no es ni falta. Es decir, se puede utilizar también en este elemento. Y entonces hago una propuesta, yo como ustedes verán, modesto no soy, y me voy y solicito la modificación de la ley de enjuiciamiento civil, que se añaden unos artículos donde se contemple la acción de gestancia. Porque además, otra de las cuestiones que me he molestado es ver todas las legislaciones de los derechos en Latinoamérica, que además también recoge la acción de gestancia, y no hay ni uno ni dos, hay 14 países que tienen en vigor la acción de gestancia, que me parece también un elemento a tener muy en cuenta. Eso unido al amor de, como decía Elena, de Alfonso a esta tierra, a cómo esta figura ha sido capaz o sea, decir que es un adelantado de su época en 4 siglos es quedar corto. Es decir, es un personaje absolutamente increíble. Es decir, lo miren de la faceta que lo miren. Es que Alfonso X el Sabio, pues aquí en Cádiz, pues tienen ustedes anécdotas pues, para dar y tomar. Tienen la única cátedra Alfonso X el Sabio que existe en el mundo, que está en una tierra queridísima por él, que la conquista, que se llamaba en su tiempo, en tiempos árabes, Alcanate. Y luego pasó a ser Santa María del Puerto. Y ahora es el puerto de Santa María. Pues ahí, auspiciado por una conocida marca de los antiguos ponches, pues auspicia y paga en el Castillo San Marcos la famosa cátedra Alfonso X el Sabio, en la cual yo he tenido oportunidad de asistir varios años, y hacen una publicación que precisamente lleva el nombre de la ciudad árabe, Alcanate, y colabora la Universidad de Cádiz y la Universidad de Sevilla, y cada 2 años pues hay un simposio donde van recogiendo aspectos de la variapinta, del caleidoscópico figura que es Alfonso X, porque pueden coger la alquimia, pueden coger la astrología, pueden coger el respeto, por ejemplo, a los árabes, porque su ministro de Economía, para entendernos, era un judío. O sea, no se vayan ustedes a creer que se lo iba a llevar las cuentas cualquiera. Es decir, la heterodoxia, la manera de entender, por ejemplo, Toledo, que él recoge
de su Alfonso VI, Alfonso VI, que podía ir uno por la calle y escuchar Salán, Salón, la paz sea contigo, y nadie se rasgaba las vestiduras. Pues de rescatar esa tolerancia en pleno siglo XXI, esa manera de entender la vida, esa heterodoxia bendita que nos hace ser necesariamente libres, porque el corsé del pensamiento tiene que ser así, pues de verdad es una figura absolutamente necesaria, poeta, filósofo, matemático, jurista, es decir, que tiene todas unas facetas increíbles, pero sobre todo es un adelantado. Tiene algunas, con esto quiero terminar, no me quiero alargar mucho y le dejo a ustedes la palabra. Le voy a leer dos cositas, si me lo permiten, un par de cositas sobre el tema de partida. No, porque tienen su interés, Voy a intentar, a ver si me lo entiende, iré cambiando algunas palabras para que el castellano antiguo es como un idioma nuevo, pero que cuanto se meten un poquito lo van cogiendo. Dice, ¿qué quiere decir? Esto es una ley, que es la ley de la cual habla de la adivinanza, de los agoreros, de los adivinos y de todo lo que tiene que ver con lo que es la astronomía o la astrología en la época, porque en aquella época astronomía y astrología era lo mismo. Dice, adivinanza tanto quiere decir como querer tomar, esto es la ley primera del título 23 de la partida séptima. Adivinanza tanto quiere decir como querer tomar poder de Dios para saber las cosas que son por venir. Y son dos maneras de adivinanza. La primera es la que se hace por arte de astronomía, que es una de las 7 artes liberales. Esta, según el fuero de las leyes, no es defendida de usar a los que son maestros y la entienden verdaderamente. Es decir, no está prohibida para los que son maestros y la entienden verdaderamente. Porque los juicios y los asmamientos que se dan por este arte son catados por el curso natural de los planetas y de las otras estrellas, y tomados de los libros de Ptolomeo y de los otros sabios que se trabajaron desde esta ciencia. Y ahí habla de Ptolomeo. Es decir, fijáronse ustedes lo que esto es en pleno siglo XIII, en un código de derecho, y que le llega al Papa aquí esto que está escribiendo. Bueno, tiene otras cuestiones, por ejemplo, que es lo que él llama, tiene pasajes absolutamente, porque no son solo derechos, tiene pasajes. Hay un tema sobre el hombre minusvales, el hombre de menor valor, que habla. Y habla de que, dice, hay hombres que pierden el mayor valor que puedan tener, que es justamente su honradez. Cuando en algún momento mienten en los tribunales, o cuando en algún momento tienen cualquier acto público deshonroso. Y esas personas son hombres de menos valer. Y para poder recuperar esa minusvalía, lo que le llaman así, esa minusvalía, tienen que trabajar mucho, porque en realidad perder la mayor honra, que es la honradez, es el mayor bien que todo ser humano pueda tener. Cosas así pueden ustedes encontrar. O poder decir que para los judíos su fiesta es su fiesta y su día sagrado es su día sagrado, y para los árabes es su día sagrado ese día sagrado. Es decir, como verán, es una manera de entender la vida y de entenderla todo de otra manera que no nos huele a Edad Media rancia, no nos trae un sonido ni olor a alcanfor, ni algo caduco, sino que es un personaje, por eso les digo, muy interesante. Yo tengo una norma, más de una hora es ser pesado, y no quiero que ustedes me llamen pesado. Así que como son las 9:05 y empecé a las 9:05, por eso he puesto el reloj, porque yo me puedo tirar aquí 4 horas más, pero ustedes no. Así que espero que el telonero pues le haya hecho amena a esta hora y que no hayan echado de menos a Jesús Maestro, aunque yo lo he referido en un par de ocasiones.
Así que muchas gracias y quedo a su disposición por si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta.